muestro esto porque muchas veces la discusión energética parte de una premisa que es falsa en rigor cuando se dice que la energía que se genera, por ejemplo, en la región del Biobío se va a las grandes mineras del norte y en realidad vemos que ambos sistemas hoy al menos no se conectan. En segundo lugar, hoy día el norte tiene una capacidad instalada que, como se puede ver ahí, es un 98% termoeléctrica. Ellos generan en base a carbón y gas natural principalmente, y nosotros tenemos una capacidad instalada que es bien diversa, que combina la termoeléctrica con la hidroeléctrica y la eólica y varias más energías renovables. Sin embargo, el norte tiene precios más bajos que el sur, ¿ya? Dentro de lo que es nuestro sistema interconectado central, nosotros como región del Biobío somos la región que tiene la principal capacidad instalada, ¿ya? De los más de 13.000 megawatts que están con posibilidades de ser utilizados en todo el sistema interconectado central, la región del Biobío aporta más de 4.600. Estos 4.600 megawatts son bien diversos. Nosotros tenemos la matriz más diversa del país, también la segunda que tiene más energía renovable. Y si hablamos, o sea, es renovable no convencional, pero si hablamos de renovable en general, es por lejos la que tiene la principal capacidad instalada. De todas maneras, esta capacidad instalada, cuando no hay agua, como en estos últimos años, no podemos utilizar toda esa posibilidad, y aun cuando tenemos la principal capacidad instalada, es la quinta región, la región de Valparaíso, la que más genera, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay un concepto también que me interesaría que tuvieran en cuenta, que una cosa es capacidad instalada o potencia, y otra cosa distinta es generación, porque la electricidad tiene esa característica de que es instantánea, es decir, en el minuto que la estoy usando es el minuto que se está generando. Sigamos en la siguiente. Bueno, esto es lo que nosotros tenemos hoy día en la región del Biobío. Tenemos estos 4.600 que les decía, pero si nosotros hacemos una proyección con todos aquellos proyectos siempre privados que están evaluándose en el sistema de impacto ambiental o que tienen sus permisos ambientales para aprobarse, llegaríamos a más de 9.000 megawatts. De estos, hoy día 13 están en construcción en la región del Biobío, también todos proyectos a partir de energías renovables. Tenemos una fracción muy grande de energía eólica que se está instalando en nuestra región, ya que hay lugares en donde tenemos factores de potencia para la generación eólica muy superiores. Por ejemplo, la energía eólica se ocupa por ráfagas de viento, ¿ya? El viento no está siempre disponible. Y en general se habla que el viento está disponible un 20% del tiempo, ¿ya? Sin embargo, en nuestra región hay zonas alrededor de la comuna de Los Ángeles, otro foco importante en Lebu, que la disponibilidad del viento es de alrededor de un 35%. Y por eso es que hay muchos proyectos instalándose o pidiendo permisos para su instalación en esta región. Seguimos siendo importantes, si miramos hacia el futuro, en energía hidráulica. Sin embargo, ahora ya los grandes embalses, como vimos en los años 90, de Ralco, hace poco la inauguración de Angostura en la comuna de Santa Bárbara, ya es menos probable que se vean. Ahora son centrales más pequeñas, de pasada, en ríos menos caudalosos y también de menos pendiente, como ocurre en el río Ñuble, en la provincia del mismo nombre, y también en las zonas más bajas del río Biobío. También tenemos una tendencia bien interesante que tiene que ver con la utilización de residuos, y ahí tenemos residuos tanto de biomasa forestal, ¿cierto?, de la industria forestal,
como también a partir de biogás, en donde uno de estos 13 proyectos que hoy día está en construcción en nuestra región tiene que ver con la utilización de los residuos instalados en el vertedero en Penco, que se están transformando ahora en un insumo para la generación de energía. Ahora sí, bueno, esa es la línea de tiempo de cómo nos hemos ido abasteciendo de energía en el tiempo. Y efectivamente vemos que en el último año, el 2015, hay más colores. Eso significa que tenemos más fuentes o, para decirlo en términos energéticos, una matriz más diversa. En la medida que la matriz sea más diversa, nos volvemos con mayor seguridad energética, y también en la medida que utilizamos más recursos propios como agua, viento, sol, biomasa, también nos volvemos con mayor autonomía energética. Ya tenemos episodios en donde hemos perdido tanto autonomía como seguridad al depender de una sola fuente, como ocurrió cuando dependíamos solo de la hidroelectricidad, y luego cuando también en tiempos de sequía dependíamos del gas argentino, ¿ya? Y de ahí obviamente que en función de cuál es la posibilidad de obtener energía es que también tenemos los precios, y los precios tenemos una tendencia alcista de los precios, ya que ahí va variando, y que hoy día nos tienen con la electricidad más cara de Latinoamérica y el gas más caro del mundo. ¿Ya? Esta es una gráfica en donde en rojo aparece Chile, en azul está el promedio de los países de la OECD, y si vemos los países de más abajo, vemos que todos los países latinoamericanos tienen entre la mitad, ¿cierto? Como Argentina, Perú, Paraguay, tienen precios de energía la mitad de lo que nosotros tenemos en nuestro país. Eso significa que si yo voy a hacer un kilo de acero, por decir algo que ustedes tienen a la mano, ese kilo de acero aquí cuesta más caro porque la intensidad en el consumo energético es idéntica en la producción en ambos países, sin embargo aquí la energía es mucho más cara. ¿Ya? ¿Qué es lo que consume como energético la industria? ¿Ya? La industria no solamente, al igual que en nuestros hogares, nosotros no solamente consumimos energía para la electricidad, sino que también consumimos energía para la calefacción y también para los medios de transporte. Bueno, en la industria también se consumen distintos energéticos y la mayoría de estos energéticos tienen una proporcionalidad inversa entre su precio y su desempeño ambiental. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el energético, por ejemplo, de mejor desempeño ambiental es el gas, sin embargo es el más caro, y los energéticos de menor desempeño ambiental son más baratos. Por lo tanto, hoy día la industria tiende a utilizar aquellos energéticos como el fuel oil, como el diésel, como el coque y como la biomasa, y estos obviamente tienen mayores implicancias ambientales, y es muy probable que en un escenario en el cual el Gran Concepción entró en zona saturada y tiene que desarrollar un plan para salir de esto, ese plan implique que toda la industria tenga que convertir su consumo desde estos energéticos de bajo precio pero de mal desempeño ambiental a energéticos de mejor desempeño ambiental pero caros. Y ahí entramos en un grave problema porque ya teníamos una electricidad cara, ahora se suman los energéticos para procesos caros, y claramente vamos a tener que empezar a vislumbrar soluciones que nos permitan que estos energéticos tengan menores precios. ¿Ya? Para eso, la agenda de energía, que les traje poquitas copias, acabo de darme cuenta, así que les vamos a enviar más, Cristian, para que todos ustedes tengan una copia. La agenda de energía propone una serie de lineamientos
tendientes a hacerse cargo de este problema, ¿ya? El primer lineamiento es un nuevo rol del Estado. Nosotros teníamos una premisa en todo lo que se refiere a desarrollo energético que decía que los privados, el mercado, iba a solucionar los problemas porque en la medida que hubiera los requerimientos, el mercado se iba a ir haciendo cargo de esto. Bueno, eso en rigor en Chile no ocurrió. La liberalización completa de todos los ámbitos energéticos nos ha llevado en Chile a tener, como ya les decía, el gas más caro de Latinoamérica, en donde no hay competencia, prácticamente hay solo monopolios y autofijación de precios, la electricidad más cara de Latinoamérica, con 3 empresas que concentran el 80% del mercado y que en donde hay escasa competencia y no el ritmo de inversiones que se requieren para abastecer el aumento constante en el consumo. Y por ende en la agenda de energía se han planteado diversas acciones, entre las que destacan que ENAP pueda participar en el mercado de la generación, de modo que aseguremos algunas inversiones estratégicas que nuestro país requiere, como que también esté presente en la competencia y por lo tanto agite la necesaria inversiones y aumentos de eficiencia que se requieren. Esta lámina a mí me da mucha pena cuando la veo, se las voy a explicar y ojalá que también se conmuevan como yo lo hago. Vemos una serie de fechas, ¿cierto?, en el lado izquierdo. Luego la primera línea habla de cuánto vale el gas natural en Quintero, ¿ya? Esta es la fuente aduana. La segunda línea habla de cuánto cuesta el gas natural en Mejillones y la tercera línea es cuánto cuesta el gas natural en nuestra región. Y vemos abismantes diferencias entre una y otra. Nosotros hoy día tenemos una infraestructura energética absolutamente deficiente. Esta infraestructura energética está compuesta, al menos en nuestra región, de 2 grandes elementos. La primera es el gasoducto del Pacífico, que implica traer gas de Argentina. Nosotros seguimos trayendo gas de Argentina. Estos precios son importaciones que realiza nuestra región de gas argentino. Ese precio de gas argentino, el 80% corresponde a impuestos. ¿Sí? Corresponde a impuestos. Y la otra infraestructura energética que nosotros tenemos es lo que se denomina de manera bastante ciútica, para decir las cosas como corresponde, un gasoducto virtual, que en rigor son 25 camiones que día a día recorren entre Quintero y Pemuco, al lado de Chillán, ¿sí?, en la provincia de Ñuble, y que ahí conectan este gas que viene en camiones a nuevamente el gasoducto del Pacífico, y ese gas, para que tengan un orden de magnitud, es alrededor de 600.000 metros cúbicos, de los cuales 500.000 son para el único abastecimiento de ENAP, ¿ya? Por lo tanto, este gasoducto virtual, que si bien existe y que a mí me gustaría que se hablara de camiones que vienen todos los días, porque eso es, hay gente que piensa que existe el gasoducto. Estos camiones en rigor lo que hacen es abastecer energéticos para la refinería y no tiene disponibilidad para el abastecimiento de energético hacia el resto de la sociedad. Y aquí no hablo solamente de la industria, que como ustedes ya lo ven aquí, sino que también de nosotros en nuestros hogares, que si ya hablamos de los energéticos en la matriz primaria, que se llama, es decir, toda la energía que nosotros usamos, vemos que la leña es hoy día casi el único energético que utilizamos para la calefacción, y eso tiene serias implicancias ambientales y para nuestra salud. ¿Ya? Hay una comparación de precios, pero uno podría usar cualquier país para compararse. Usamos países desarrollados y nosotros tenemos precios de gas natural realmente por fuera de todo margen. El año pasado el ministro encargó un estudio para determinar cuáles eran las rentabilidades a las que estaban llegando estas empresas, y el ministro anunció que el gas se va a regular, porque esta premisa de que mercado funciona no es tal,
y ante solo ese anuncio ya las empresas empezaron a bajar los precios del gas, y ahora con el anuncio, o sea, con el proyecto de ley para la regulación de este mercado, efectivamente ya tendríamos que tener precios bastante más competitivos, pero insisto, todo esto tiene que ver con fijar rentabilidades sobre costos, y hoy día la infraestructura también tiene una estructura de costos que es sumamente alta en este modelo. ¿Ya? Aquí están los precios de los distintos combustibles y vemos que es una tendencia real, el gas natural, que es el que está más abajo, es el que en unidades energéticas, es decir, para producir la misma cantidad de energía tiene costos significativamente menores, ¿ya? Y que incluso estos nuevos yacimientos de gas que se han encontrado en Estados Unidos han permitido que la industria que durante muchos años no estuvo presente en Estados Unidos, y lo mismo para decir las cosas como son, Estados Unidos no tenía producción industrial porque sus costos energéticos eran tan altos que cualquier cosa que se produjera en Estados Unidos era mucho más cara que hacerla en cualquier otro país, ¿ya? Y de ahí que la economía de Estados Unidos se vio más bien volcada hacia un excesivo consumo interno y no necesariamente a la manufactura. Una vez que estos yacimientos están disponibles y en plena explotación, vemos que la política industrial de Estados Unidos ha tomado un dinamismo enorme, volviendo a Estados Unidos a ser un transformador de materias primas para la manufactura. ¿Ya? Esto no sé si sirve mucho porque en realidad nosotros hemos visto el decaimiento del PIB en la región en los últimos 3 años y los datos oficiales están publicados hasta el 2011. Mira, a mí siempre me ha gustado la economía y los ámbitos industriales y yo he estudiado esto desde hace muchos años. Me acuerdo que cuando empecé a estudiar decíamos que el PIB de la región del Biobío era el 12% nacional. Después era el 10% nacional y hoy día estamos apenas sobre el 6% nacional, ¿ya? O sea, eso es para hablar en términos de la importancia de la región en la economía del país y en su propia economía, ¿ya? Y eso lamentablemente tiene una relación muy directa con la energía y por eso no es casual que la presidenta en su programa de gobierno incluyera un capítulo específico de energía y que haya lanzado la agenda de energía en mayo del año pasado, es decir, a 3 meses de haber asumido, porque es de una urgencia tal para mantener nuestra calidad de vida y para mantener los empleos de mayores ingresos que son los que permite la industria. ¿Ya? También mencionar que es efectivo que hubo una época en las cuales la producción energética no se condecía con las expectativas de cuidado al medio ambiente y resguardo a las comunidades, ¿ya? Eso es cierto y nosotros en la Agenda de Energía también hacemos un mea culpa respecto de esto. Nosotros, el ministro ha señalado en innumerables ocasiones que a nosotros nos interesa el desarrollo energético porque la energía nos permite tener mejor calidad de vida, basta con ver la cantidad de electrodomésticos y situaciones que tenemos en nuestros hogares, en los hospitales, en los servicios públicos y lo que pasa cuando esta no está presente, pero no nos interesa cualquier precio, nos interesa precios competitivos y tampoco nos interesa que estos precios impliquen un deterioro de las situaciones que necesitamos para que esto sea sustentable. Eso significa que la norma es mucho más exigente, ¿ya? Y eso significa que las empresas también se les ha pedido un trabajo comunitario distinto al que tenían hasta ahora. Solo por nombrar un ejemplo, hoy día la norma termoeléctrica, que es la que más genera suspicacias en la población, la termoeléctrica hoy día tiene normativa, que ahí aparece en el gráfico la diferencia entre lo que estaba antes de esta normativa y lo que está ahora, y mencionar que la norma limita
la generación, la externalidad negativa respecto a material particulado, a dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno. De manera importante, estando al mismo nivel de lo que se permite en Alemania, en Estados Unidos y en el Reino Unido, ¿ya? Por lo tanto, hoy día la norma exige esto y hay ciertos elementos en los cuales nosotros hemos visto que falta que la norma avance, por ejemplo, en la succión de agua, para el cuidado de nuestros recursos marinos, y hoy día como Ministerio de Energía estamos preparando la norma para que también esos elementos que hasta ahora quedaban a la definición empresarial puedan estar a la mano de las empresas y éstas diseñen sus plantas con el mejor estándar ambiental necesario. ¿Ya? ¿En qué consiste la contaminación del Concepción Metropolitano? Nosotros tenemos hoy día que la principal contaminación ocurre por material particulado, ¿ya? Este material particulado en términos de salud se ingresa por las vías respiratorias, produce inflamaciones y estas inflamaciones son precursoras a su vez de enfermedades respiratorias y para quienes además son enfermos crónicos produce el agravar estas situaciones de enfermedades crónicas como en niños y adultos mayores. Los principales generadores de este material particulado somos nosotros en nuestros hogares a través del consumo de la leña, ¿ya? Y también está un foco de combustión en fuentes fijas y en procesos, así como las quemas agrícolas y en menor medida en el transporte. Bueno, vemos que además el consumo de la leña es transversal, ¿ya? La verdad es que independiente del el estrato socioeconómico que tenga la familia y la vivienda, el consumo es transversal. Lo que sí hemos visto es que la vivienda hoy día consume el doble de la energía que debiera consumir porque las condiciones de hermeticidad al aire no son las que permiten que el calor se contenga en la vivienda, ¿ya? Exacto, ¿ya? Por lo tanto, se lo mencionaba también al alcalde, reforzar la posibilidad, está presente en la agenda de energía también, de que las familias con las viviendas existentes puedan optar al subsidio de acondicionamiento térmico de vivienda existente que le permita, ojalá en este orden, primero el techo, en segundo lugar la fachada, el piso y al final las ventanas, puedan hacer uso de esto y de modo consumir menos y que eso les permita gastar menos, pero también incidir en el menor consumo de leña y por ende disminuir la contaminación. Ahora nosotros tenemos una campaña del uso de la leña que está haciendo información a la comunidad respecto de cómo reconocer la leña seca. Estamos también con Cercotec haciendo un concurso para la implementación de centros de acopio y secado de leña porque esperamos prontamente lanzar junto a la Superintendencia de Electricidad y Combustible el que la leña sea declarada como combustible y que por lo tanto sea fiscalizada por la superintendencia. Sin embargo, uno podría decir, bueno, ¿por qué eso no se hace al tiro? Bueno, si lo hacemos al tiro, la gente se queda sin energético, porque todavía no están las condiciones para disponer de todo lo que consumimos en las condiciones que esta declaración de combustible implicaría. Ahora yo quiero ser clara, nosotros podemos usar la leña seca, cambiarnos a los calefactores que desde el año pasado la Superintendencia también de Electricidad y Combustible obliga a que sean certificados para su comercialización y eso implica que tienen una tecnología superior y que tienen menor material particulado. Aún así no vamos a salir
de esta declaración de zona saturada, porque además de que la gente que usa leña use la leña en mejores condiciones y en mejores equipos, necesitamos de que no sea en esta gran proporción de uso de leña para la calefacción. Así como vimos que para la electricidad necesitábamos hartos colores, en fondo varias fuentes de suministro energético, también en la calefacción necesitamos que haya calefacción eléctrica con bombas de calor, ¿ya? Que tiene una inversión un poco más alta, pero los costos operacionales son significativamente bajos. Necesitamos que la gente se cambie al gas y para eso tienen que concurrir los dos elementos, es decir, que haya infraestructura que permita que llegue gas más barato a la región y que en el Ministerio de Energía vamos a hacer la regulación del mercado de gas y que las viviendas también consuman menos energía, ¿ya? Esto funciona, llega, ya. Las medidas en el anteproyecto implica que se prohíbe emisiones de gases, todos los complejos industriales tienen que reducir sus emisiones de material particulado, pero ya les dije, esto implica cambiarse de combustible y con los combustibles tan caros que tenemos hoy día va a significar que algunas puedan cerrar. Las emisiones de dióxido de azufre, y aquí también tienen que tener tecnología para las emisiones de dióxido de azufre y material particulado, compensar todo lo nuevo que se instale, todo lo nuevo tiene que compensar al menos el 100% del material particulado, ¿ya? O sea, no solamente cumplir la norma respecto de cuánto es lo máximo que pueden emitir, sino que eso que la norma les permite emitir y que tecnológicamente no lo puedan disminuir en sus propias instalaciones, lo tienen que compensar en un tercero, ¿ya? En calderas y hornos establece norma de emisión de material particulado, así como la reducción progresiva de la desulfurización de combustibles líquidos. Esto implica inversiones para la industria enormes y la industria en muchos casos está disponible para llevarlas a cabo siempre que al hacer las inversiones no implique además encarecer su estructura de costo, ¿ya? Es decir, yo puedo cambiar el auto por el auto nuevo que va a contaminar menos, siempre y cuando en ese auto yo no tenga que gastar el doble en combustible que lo que gasto hoy día, ¿ya? Exacto. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Energía? Nosotros estamos desarrollando una serie de acciones. La primera de ellas tiene que ver con formación de capacidades y educación energética. Este año llevamos 15.000 personas que han participado de nuestras diferentes charlas y programas de educación energética. Estamos llevando adelante a nivel político estratégico regional un plan energético regional. Lo fuimos a presentar a la Comisión de Fomento Productivo, Turismo y Energía del Consejo Regional. Esto debiera firmarse este mes entre el Ministro de Energía y el Intendente para conformar este plan. Tiene financiamiento de parte del Ministerio de Energía y contempla que este plan esté acompañado por una comisión regional de desarrollo energético. A nivel operativo territorial vamos a iniciar al mismo tiempo ordenamiento territorial, de modo que esto dé garantía tanto a las comunidades como a las empresas de reconocer sus vocaciones productivas y qué tipo de energía están disponibles. Evaluación ambiental estratégica, que es algo que hace mucho tiempo nuestra región requiere, de modo que la generación de energía no implique deterioro ambiental, y una serie de estudios que nos permitan ir avanzando, como estudios de cuencas, en donde estamos no solamente detectando los potenciales de generación, sino que también los objetos de valoración. Andamos trayendo un estudio que tiene que ver con qué tiene que ocurrir para que desplacemos a la leña y empiecen a entrar otros energéticos, cuánto se consume, a qué precio y cómo tendríamos que llegar. Tenemos un programa para formación de profesores y trabajo en aula, un programa de televisión y un suplemento en el diario que empezó a aparecer ayer, también de temas energéticos, de modo que si vamos a discutir energía, que esto sea de manera informada y con altura de miras, porque es algo que necesitamos para
continuar desarrollándonos, y una serie de ejemplos locales como en Alto Biobío y Coronel. En forma paralela, hay un centro de formación técnica que hoy día está instalado en la comuna de Lebu, que dicta carreras de energía, porque todos estos proyectos que yo les decía que se están instalando, eólicos, de mini hidro, etcétera, están también teniendo algunas externalidades positivas, pero que no las estamos capturando, como por ejemplo, hay inversiones por 9.000 millones de dólares en proyectos energéticos, que implica 25.000 empleos, pero que si no tenemos los profesionales y los técnicos preparados para que se hagan cargo de estos desafíos, vamos a terminar con que esto lo capturan otras regiones u otros países incluso. Y ya estamos trabajando con el SEDUC y el ENAP para que SEDUC abra otra sede también en Hualpén, de modo que también tengamos técnicos que se puedan hacer cargo de estos desafíos. Una serie de convenios, el Fondo de Acceso Energético, también para que comunidades puedan tener posibilidades de ocupar recursos energéticos en pequeña escala. Y ya parece que con eso... Ya. No, pero rapidito, ¿en qué consiste el plan energético? Sigue nomás, Dani, súper rápido. Ya nosotros partimos ya la etapa preparatoria, ya se levanta una línea base regional, ya tenemos los términos de referencia listos que nos permiten tener una actualización de último orden de qué ocurre en términos energéticos, y luego todo esto, como les decía, va con planificación territorial y con evaluación ambiental estratégica. ¿Ya? Sigue nomás. ¿Ya? Y eso nomás, sí, muy largo. Ya. Okay. Bueno, les dejo la palabra, quiero que hable hartos temas, pero lo que más me interesa es que ustedes puedan hacerme llegar sus dudas, comentarios, y si es necesario volver, alcalde, también se los dejo abierta la posibilidad. Muchas gracias. Se ofrece la palabra para usar el tiempo de buena forma, eficientemente. Don Gustavo Medel, don Lucas Porto, don Hernán Pino. Don Gustavo. Mira, voy a hacerme cargo de una cuestión, quizás en la exposición la menor, pero que desde mi maldad es la más importante, y el hombre ¿dónde estuvo? Dice Neruda, ¿ya? Describimos y lo hace Neruda de una manera magistral, ¿cierto? Todo lo que se hacía en Machu Picchu y todos los oficios y todo lo demás, ¿cierto? Para tratar de descubrir al hombre cotidiano. Y resulta que el tema atingente que más nos importa, y lo ha dicho el alcalde en numerosas oportunidades, el tema de la educación. Tenemos que seducir a los organismos, a los órganos que nos preocupa el tema de la energía, en función de que son, desde el punto de vista práctico, posibilidades de futuro para los chiquillos. O sea, la educación técnico-profesional que tenemos en Talcahuano está lejos de esto. Está lejos. Pero está lejos. Yo eso quiero decir. Lo mismo que los esfuerzos que se han hecho respecto de la reconversión de mirar Talcahuano hacia el mar, nos ha costado un montón, ¿ya? Se necesita acá estudiantes jóvenes que se seduzcan por estos temas, que hay que ir en función de eso, que hay que remover estructuras curriculares. El CFT debe intentar anteponerse, prepararse y darle los volúmenes que necesitamos para que estos temas puedan ser objeto de seducción de los jóvenes nuestros, de los niños nuestros. Entonces, no vamos a resolver el problema energético si no involucramos a los jóvenes, si no somos capaces de que ellos se adueñen, se hagan de la propiedad de estos temas. Por lo tanto,
el desafío que debemos tener en Talcahuano respecto de estos temas tiene que ver, lo decimos por 105ª vez, con la educación, pero con la educación concreta, real, cotidiana. Hay que adueñarse de los currículums, incorporar esto y darle cuenta a los muchachos de que hay alternativas para vivir un futuro adecuado con estos temas, haciéndose dueños de estos temas y apropiándose de tal manera que su futuro, lo mismo que el futuro de la región, tenga que ver con la energía. Gracias por el tiempo. Muy amable. Don Leo. Bueno, agradecer a la Seremi por la discusión. Bueno, claramente nosotros somos una ciudad industrializada. Bueno, estuvo CAP acá hace poco y la energía en nuestra región es cara. Y lo que me preocupa a mí, por una parte, ¿no es cierto?, es que el Gran Concepción es zona saturada y por ende Talcahuano también. Pero tenemos que buscar las alternativas energéticas para poder convivir y que se dé la sinergia, ¿no es cierto?, desde lo industrial, también a lo domiciliario, a todo lo que conlleva esto. Mi pregunta va también, por una parte, ¿cuáles son los grandes proyectos que están viendo y de qué manera están trabajando con las industrias? Yo la vi también que anduvo el otro día con las distintas autoridades de la empresa, pero no solamente con Huachipato, hay que verlo también con todo el cordón industrial de acá de Talcahuano. ¿Cuáles son las estrategias que va a tomar el gobierno respecto a esto y cómo vamos a apuntar y poder tener un trabajo en conjunto para mejorar tanto la competencia, pero también la calidad de vida de las personas? Y lo otro que tiene que ver con el tema del subsidio, usted habló del subsidio térmico, y el tema de la leña, a mí me parece que, siendo, ¿no es cierto?, una región exportadora de celulosa, en otras regiones, ¿no es cierto?, del sur de Chile se da un subsidio a la leña, por ejemplo. ¿Cuál es la posibilidad de las familias más vulnerables acá, en la región del Biobío, también se dé un subsidio respecto a esto, para que tengamos, ¿no es cierto?, leña seca y las personas se puedan adquirir este beneficio? Yo no sé si se ha conversado de eso con la autoridad a nivel nacional respecto a esto. Esas dos preguntas. Y agradecido nuevamente a la Canta Talcahuano y que nos dé esta exposición. Gracias. ¿Usted tenía ahora? Sí. Don Nelson. Voy a esperar las preguntas, después respondo todo. Sí, sí. Bueno, yo voy a tomar lo que dijo al principio respecto hoy día el papel también del Estado. O sea, nosotros sabemos de que hoy día Chile, en su estrategia de desarrollo nacional, el Estado es subsidiario. Lo que no quiere hacer el privado lo tiene que hacer el Estado. Y lo que significa la energía hoy día está en manos privadas, la generación abierta. Cualquiera teóricamente se puede instalar en generación, pero la transmisión de esa energía es monopólica y la distribución también es monopólica. Entonces es bastante complicado porque yo quiero intervenir en el proceso de generar electricidad a nivel domiciliario. Instalo unos paneles solares, voy a generar 1000 watts y en verano no lo voy a utilizar y lo quiero eso incorporar al sistema interconectado central. Y ahí empiezan las trabas. Entonces, se planteó también un proyecto de la carretera eléctrica, que esto iba a significar que se pudieran incorporar todas las personas que quieren generar electricidad y hoy día no pasa nada. Pero lo que nos preocupa es que efectivamente la cifra que usted entregó es que es mucho más caro el megawatt de electricidad en nuestra región, también lo hace la parafina, también el combustible. Quiero recordar de que aquí se refina gran cantidad del combustible y recorre 500 kilómetros a Santiago, y en Santiago es mucho más económico, en este caso con menos dióxido de azufre, 15 partes por millón de azufre. Y nosotros todavía tengo la duda si estamos en las 3.000 partes por millón de... No, nosotros tenemos la misma calidad de los combustibles en todo Chile. Correcto. Estábamos hace poco en 3.000 partes por Sí. millón y mucho más caro, más Sí. contaminante, destruía el vehículo, que lo manejaba el medio ambiente y era mucho más caro. Entonces, hoy día está ocurriendo con la parafina, ocurre en este caso con el gas y ocurre con la electricidad.
Es preocupante porque en la cifra, efectivamente, dentro del sistema interconectado central tenemos un papel bastante importante en cuanto a la generación de electricidad, y eso no se retribuye en la región. Yo comparto eso con usted y sí, estoy horrorizado en este caso por lo que ocurre. Pero veo que la medida dentro de la estrategia regional energética no apuntan hoy día a la generación, en este caso local. No veo ninguna parte donde nosotros no lo repetí, pero podemos intervenir en eso, porque yo no veo la solución de la leña. Nosotros sabemos que el problema del material particulado aquí, en donde se genera, en este caso, el material particulado, preferentemente, y donde por los monitores que están instalados acá fue declarada esta zona latente, que tampoco me está claro cómo vamos a anexar el plan de prevención del PM10 en el PM2,5, hoy día es zona saturada, no está ni claro cómo se anexa eso. Entonces, pero lo que veo, no hay hoy día una línea de orientación cómo nosotros generamos la electricidad, porque lo podemos hacer. Eso de que no están las capacidades técnicas, que no existe, no es así. Hay mucha gente que está trabajando en el tema de generación de electricidad. Voy a poner un ejemplo y con esto termino. Un ejemplo, la central El Campesino, que se va a instalar en Bulnes, que quiere ser abastecida por el proyecto Óstupo, un terminal gasífero que no cumple la normativa internacional que establece una distancia entre este terminal y un asentamiento humano. Generalmente son 4 kilómetros y hoy día este está a 1,5 kilómetros, y se va a instalar después una termoeléctrica en Bulnes, donde hay suelo clase 1 y 2, los mejores suelos del planeta, que en este momento los vamos a contaminar. Entra hoy día en una licitación donde está el monopolio hoy día de la transmisión y la distribución, y postula con otros proyectos que tienen aprobada su RCA, su resolución de calificación ambiental, tienen todo en orden, inclusive hay centrales eólicas, y que postulan, y resulta que se adjudica el suministro de electricidad una que no tiene la RCA, no tiene ni aprobado el proyecto, y hoy día se lo adjudica. Y tengo la sensación que se hace como un traje a la medida para que se lo adjudique. Entonces, con ese tipo de maniobra que estamos viendo en vivo y en directo, es difícil de que podamos nosotros buscar una alternativa dentro de esta estrategia de desarrollo, porque yo lo que temo y es la pregunta que quiero hacer, ¿por qué no está involucrado la generación que podemos hacer a niveles de microiniciativa, que sí ayudarían tanto en las peores comunas, y debe ser en este caso las comunas del Gran Talcahuano, principalmente Talcahuano, Hualpén, y también involucrar Talcahuano, Coronel y Lota, que son las principales. Respondemos las tres para que... Bueno, lo primero, el hombre está presente hoy día como eje fundamental de la agenda de energía y del proceso participativo Política Energética 2050, ¿ya? Hasta ahora el Ministerio de Energía era sumamente técnico, mencionar que tiene apenas 5 años, hasta antes de esto era una Comisión Nacional de Energía, en donde solo los técnicos hacían escasas definiciones de regulación respecto de cómo tenía que funcionar este mercado netamente privado, ¿ya? Lo que estamos emprendiendo hoy día en este desafío de ciudadanizar la energía es que no sean solo los técnicos, porque es importante una discusión técnica, pero también necesitamos que discutan los vecinos, los consumidores, las personas, y no es lo mismo el desarrollo energético en un país u otro, ¿ya? Solo por mencionar algunos aspectos, nosotros tenemos la misma proporción de carbón en nuestra matriz de generación que tiene el promedio mundial, que tiene el promedio del mundo, de Estados Unidos, que tiene el promedio de Europa y que tiene el promedio de Alemania, ¿ya? Por lo tanto, nosotros no somos más carboneros que estos otros países. No lo sé. Pero sí necesitamos que esto sea en función de nuestra identidad. Y eso es lo que estamos construyendo en este proceso. Efectivamente, la educación
no tiene que ver con que no tengamos buenos técnicos. Nosotros tenemos excelentes técnicos, excelentes profesionales, pero la invitación que yo hago cuando digo que necesitamos más instituciones de educación haciéndose cargo de estos desafíos tiene que ver con capturar todas nuestras posibles oportunidades, ¿ya? Hoy día nosotros tenemos una fuga de profesionales y que no solamente tiene un impacto emotivo en que se van nuestros hijos, sino que tiene un impacto en que queda poca gente pensando cómo enfrentar los desafíos del futuro. Por lo tanto, necesitamos que en estos ámbitos también hayan profesionales y técnicos y personas que de oficio se encargan de esto. ¿Cuál es el trabajo con la industria? Nosotros hoy día tenemos un trabajo fuerte con la Agencia Chilena de Eficiencia Energética. El año pasado estuvo todo el año trabajando la agencia con nosotros, haciendo los levantamientos de los desafíos en eficiencia energética. Lanzamos un concurso hace poco de cogeneración que permitiera que las empresas que tienen alguna pérdida de subproductos que tengan potencial de generación de energía y que hoy día no solamente los están perdiendo, sino que tienen que pagar por su disposición, esto lo puedan transformar, que también puedan hacer pequeños ajustes en su industria para el autoconsumo, entre otras, y los tenemos agrupados en una instancia que hemos denominado Mesa de Grandes Consumidores, en donde también podamos discutir cómo en nuestro país y en nuestra región, que es de las más intensivas en consumo energético, al menos en el sistema interconectado central, porque somos de las pocas regiones que tiene industria, cómo nos podemos hacer cargo de estos elementos. Efectivamente, el Ministerio de Desarrollo Social tiene un subsidio a la leña, ya ese se da a conocer año a año y nuestra región no está exenta de esto. Y también señalar que dentro de nuestras acciones donde más trabajamos es con los niños y con las juntas de vecinos, con adultos principalmente mayores, ¿ya? Efectivamente nosotros tenemos, para hacerme cargo de la pregunta del monopolio en transmisión y distribución, tenemos dos condiciones, una generación que se da en condiciones completas de mercado y de competencia, entre comillas, autorreguladas, a partir del Centro de Despacho Económico de Carga, que define que estando todas las centrales a disposición de este Centro de Despacho Económico de Carga, es el centro el que define quién genera en cada minuto en función de cuáles son las unidades disponibles más económicas, ¿ya? Sin embargo, en la transmisión y en la distribución es un mercado regulado en donde cada cierto tiempo se define cuál es la estructura de costos de una empresa modelo, ¿ya? Y las rentabilidades están limitadas, ¿ya? Por lo tanto, al ser un monopolio, tiene mucha más regulación respecto de la generación. En la generación es donde tuvimos un gran retroceso respecto del ritmo de inversiones que necesitábamos. Y efectivamente, las licitaciones de suministro eléctrico para los clientes residenciales, la pequeña industria y el comercio, es decir, los que tenemos poco poder de negociación con los grandes generadores, se establecía un marco de licitación en donde se invitaba a participar a las empresas, solo las instaladas, ¿ya? Y eso fue lo que creó esta situación de que las tres empresas, al menos en las últimas licitaciones del 2012, se les invitó 3 veces a participar y las 3 veces las licitaciones desiertas, hasta que se acordaba un precio básicamente dado por estas 3 empresas. Lo que hizo el Ministerio de Energía fue decir, bueno, ¿cómo redefinimos este modelo de modo de que haya más competencia y haya más actores? Y en esta redefinición se partieron los bloques, ¿ya? Es decir, una empresa eólica pequeña podía postular, aun cuando no fuera capaz de abastecer todo, pero sí podía abastecer un bloque horario. Eso hizo que se presentaran 17 postulantes, ¿ya? Y el costo promedio con respecto a la licitación anterior disminuyó también en un 17%.
¿ya? Por lo tanto, alguien podría tener observaciones respecto al proceso, que me parece que es sano en una discusión de un proceso sumamente innovador, pero de que el resultado iba en la línea de lo que busca en el eje número 2 de la agenda de energía, de disminuir los precios, se logró, ¿ya? En esa invitación a que llegaran nuevos actores, efectivamente se cambiaron las reglas del juego, y las reglas implican que, siendo varios de estos bloques licitados para 5 años más, ¿ya? Una empresa que aún no tuviera la infraestructura se podía postular, ¿ya? Y tiene ciertos plazos para los cuales puede indicar que no va a ser capaz, y por lo tanto el ente regulador tendrá que realizar otra licitación que permita hacerse cargo de ese bloque que no va a ser efectivamente atendido. Insisto, esto permitió bajar un 17% los costos promedios de las últimas licitaciones y modificar de manera drástica el panorama que veníamos viviendo, ¿ya? La calidad del combustible es la misma desde hace un par de años, que ENAP tiene el mismo estándar en la cantidad de azufre en los combustibles, y efectivamente ENAP hace un ejercicio de proveer a los distribuidores de combustibles, quienes a su vez aplican los criterios de mercado para establecer los precios, y nos vemos que en las zonas de más consumo es más barato que en otras que consumen, ¿ya? Cosa que también ocurre en la tarifa de distribución eléctrica, y que el proyecto de ley que la presidenta ingresó el mes pasado a discusión al Parlamento pretende resolver. Hoy día, al menos en la región del Biobío, tenemos que nosotros pagamos 95 pesos por kilowatt hora, y en Pemuco, en Alto Biobío y en Quillón pagan 170, ¿ya? Y en el fondo las comunas pequeñitas pagan casi el doble que nosotros. Con este proyecto de ley quedamos todos en una franja, independiente si la comuna es generadora o no, y si además es generadora queda por la línea debajo de la franja. De nuevo, me parece que el proyecto tiene que tener una sana discusión en el Parlamento, y que puede servir de ejemplo para otras líneas, pero sí también entregarle el mérito de haber cambiado en un poco más de un año una serie de elementos que nos tenían sumamente enfrascados en una tendencia que no tenía cómo romperse en seguir siendo alcista. Las microiniciativas nos interesan en demasía, va en la tendencia mundial, y también va en lo que en las expectativas de nuestra ciudadanía tiene. Para eso hay varias iniciativas. Nosotros en la región tenemos un concurso que es para micro, pequeña y mediana empresa, para que tengan sistemas de autogeneración a partir de energías renovables. Ya hicimos un primer concurso, llegaron 160 postulaciones, ahora las vamos a adjudicar y vamos a hacer otro concurso antes que termine el año. Y también desde el año pasado está en plena vigencia el reglamento que permite que, si yo instalo paneles fotovoltaicos en mi vivienda, puedo vender al sistema interconectado central lo que no esté ocupando, y creemos que es una buena forma de ir evaluando cómo se comporta el mercado proveedor, si a la gente efectivamente le interesa, y si hay iniciativas que permitan en el futuro que esto pueda ser adquirido, todavía es caro, por las familias, se tendrán que evaluar. No sé si quede... Ya. Espera. A ver, voy a tratar de, lo que voy a entre preguntar y opinar, de combinar las dos cosas, porque nos interesa un gran proyecto, a propósito de los dos ejes que se planteaban. Uno es la calidad de vida y lo otro es los empleos de calidad. Esto porque todos queremos un país autovalente, que se desarrolle y que por lo tanto el hombre de hoy y de mañana satisfaga sus necesidades y por tanto tienda a la felicidad. Y ahí nos importa mucho lo que pase con todo lo que es nuestro parque industrial. Particularmente, para ir al hueso, tenemos un problema obviamente de generación, del precio de la energía, y se va a ver afectado por lo tanto Talcahuano y en lo particular la siderúrgica, que tiene además todo un centro.
la primera pregunta ahí, la posibilidad cierta de que estos son acciones combinadas, no solamente tiene que estar en el Ministerio de Energía, sino que también el de Medio Ambiente, el de Desarrollo, el de Economía, el de Hacienda. Hay que tomar en suma una decisión país respecto de lo que podemos hacer para la generación de energía, pero tendiente a un modelo productivo nuevo, no el que ya teníamos, porque ya sabemos la historia y no es posible que además alcance niveles de competitividad tales que en una economía abierta como la nuestra les asegure un futuro tranquilo o relativamente tranquilo. Es una primera cosa, que yo prefiero enfrentarlo porque creo que nos vamos a ver enfrascados en una discusión mañana si efectivamente nosotros decimos, ¿sabe qué? Aquí hay una salida que tiene que ver con la inversión en una generadora y por tanto la transformación de Huachipato en una salida eléctrica, que va a generar productos de más calidad y que por tanto va a tener más competitividad, pero también va a generar empleo. ¿Ya? Y ahí hay que analizar cuál es el balance ambiental de ese proyecto industrial respecto de cuánto. Sí, pero ya se dijo delante que los productos más contaminantes son más baratos y al final cuestan más caro porque tú tienes que incorporar otros elementos para poder compensar y balancear lo que tú estás produciendo con elementos más sucios, entre comillas. ¿Ya? Entonces, una primera cosa que creo que hay que abordar. Y lo segundo, de todas las variables estacionales en que se ve impactado la calidad de vida producto de lo que nosotros usamos. Leña para la calefacción y mantener la calidad de vida de nuestros habitantes. Y incluso, yo les decía en broma, todas las salas cunas de Talcahuano y parece todas las Junji, si ustedes ven la estructura de costo, hay un ítem que es para compra de leña. ¿Ya? Sí, pues eso estoy planteándolo, si no lo estoy... A ver, no, entonces vamos a tener que partir por nosotros, como instituciones públicas, dando la seña más potente respecto de este cambio o de esta reconversión, como hablaba Gustavo hace un rato atrás, en la mejora de productos para la calidad de vida de nuestro, sobre todo ahí en ese eslabón de la cadena de la educación tan sensible como son las salas cunas y los jardines infantiles. Tema a evaluar y que obviamente allí hay que hacer la primera reconversión. Exacto. Y voy a lo siguiente. Tiempo atrás, la CONAMA hizo una experiencia en una de nuestras poblaciones de Talcahuano y les entregó estufas a gas. ¿Te acuerdas? Aquí en Talcahuano. ¿Te acuerdas que se les entregó la estufa a gas? Para poder entonces dejar atrás la etapa del olor a humo. ¿Ya? A esta altura no debe quedar seguramente ninguna estufa, ni ningún cilindro, ni nada. ¿Ya? Pero fue una experiencia que se hizo acá en una población cercana a donde estamos justamente y no resultó. Yo pediría que la CONAMA debe tener el registro, o lo que fue la CONAMA, porque son más o menos los mismos funcionarios, respecto de cómo evaluaron este proceso, dónde estuvieron las debilidades. Porque no puede ser que efectivamente todos sabemos lo que estamos conversando y terminamos en lo mismo y peor. Entonces, otoño e invierno, aquí la emisión particular de material particulado es altísima, como en todas partes, y allí tenemos un punto que resolver. A propósito de lo que plantea Leocan, a lo mejor no es el subsidio para la compra de leña seca, no va por ahí, sino que es para el recambio, el subsidio para la estufa o para hablarlo así brutalmente, para la compra del cilindro, pero para la compra del gas. ¿Te das cuenta? O sea, si la vamos a hacer, hagámosla bien y considere, porque si recaemos lo mismo, mire, no le vamos a subsidiar a usted, señora Mireya, la compra de metros cuadrados de leña seca, certificada. Pero yo le aviso que la señora Mireya va a comprar 2 metros. Uno va a ser verde y el otro va a ser seco. Y me va a certificar que las dos están secas. Y no va a ser así, porque le van a decir, mira, compra 1 metro y entonces para mientras usted está consumiendo, el otro se va a secar y va a adquirir el estándar que usted desea. Entonces, eso nos va a pasar. ¿Ya? Porque tenemos nuestros hábitos, nuestras costumbres, pareciera ser, no van por el lado que nosotros quisiéramos. Entonces, yo prefiero ir a un proceso de reconversión de una y que la consideración, por lo tanto, del subsidio sea para el gas y no para la compra de leña seca, porque la verdad es que nos vamos a hacer un autogol y la cosa no nos va a servir tanto. Entonces, yo no sé si es posible esto abordarlo a través de
bueno, el Ministerio de Desarrollo Social tiene mucho que decir en estas cosas. Y lo otro es también ahondar un poquito más, porque mira, los bolsones de pobreza están en Alto Biobío, Pemuco, siempre sale, todas las rurales, precordilleranas y cordilleranas, es donde está el mayor nivel de pobreza. Aquí también lo hay, si nadie dice que no, pero obviamente tener un 80% de población pobre en una comuna, pucha que es complejo. Entonces, también para guardar las proporciones respecto de cuando se tomó esta decisión de que allá el kilowatt era más barato para el consumo humano respecto de lo que era en Talcahuano. Porque creo que ahí hay una variable que es bueno considerarla o decirla, o a lo mejor no es lo que yo estoy planteando, pero me da la impresión que va por ahí, para que haya también un nivel de solidaridad entre nosotros respecto a lo que se plantea para la mejor calidad de vida. Y lo último que voy a plantear, que tiene que ver no solamente con la reconversión, sino que tiene que ver con la materialidad de nuestras viviendas. Es el momento del cambio en el Servio, o el Ministerio de Vivienda, respecto de las viviendas de carácter social que construye. Seguramente lo que estoy planteando es mejoramiento del aporte de los vecinos, mejoramiento del aporte del Estado, porque va a valer más cara la casa, no va a ser lo mismo, y por lo tanto la ingeniería también hay que revisar, la arquitectura de las casas, porque nos están dando, por lo tanto, con este desafío de tener hoy una calidad de vida en lo que entrega el Estado, mejor, porque se ha transformado al revés, y tenemos ejemplos claros aquí de lo que nos ha pasado en todas partes, en el Mirador del Pacífico, en Centinela, en lo que usted construya, da lo mismo. Y me quedo con uno de los informes que hizo la Universidad del Biobío. Si se puede medir la humedad ambiente, creo que el 95% afuera, pero adentro del departamento es el 90%. ¿Entiendes? Entonces usted tiene que asumir que aquí hay algo que se hizo malo. Entonces eso no podemos mantenerlo, y seguramente todos estos subsidios, que va a haber que incentivarlos, como ya le llaman los de la EGI, los térmicos, va a haber que incentivarlos, pero también va de la otra mano, porque ahí solo estamos parchando, estamos mitigando. Entonces, de aquí para adelante, la política habitacional respecto de la ingeniería, la arquitectura y la materialidad tiene que cambiar, y por tanto la inversión y los costos que se tienen que dar para la construcción de viviendas sociales son harto distintos respecto de lo que hubo para atrás, porque llegamos a una zona saturada y el cambio es para todos, para todos. Y una última nomás, aquí sí que es el último, tiene que ver con la pequeña y mediana empresa que tiene sistemas de generación de calor o de energía, y aquí hay que cambiarlo, unos a gas, que son los menos, electricidad, que son los menos, y combustible a petróleo o otro, que también va a haber que cambiarlo. Pero esa pequeña y mediana empresa, lo que todos decimos, es la generadora de empleo. Entonces, el plan tiene que ser, diría yo, prudente, gradual y sostenido. Ya, voy a partir por las estufas a gas, ¿ya? Yo creo, alcalde, que nosotros no podemos hacer una condena a las familias que no usaron esa estufa a gas. Y yo, cuando tengo cachureo en la casa, también lo vendo, o lo regalo, o lo que sea. Porque en rigor, nosotros tenemos una situación en la cual la gente no es malintencionada que usa la leña, ni de poco respeto por el medio ambiente. Nosotros tenemos una condición donde la leña vale $7 por millón de BTU, que es la unidad energética para el calor, y el gas cuesta entre 30 y 40. Por lo tanto, aquí no es un tema de que quién tuvo más responsabilidad, o si tenía más cuidado, o que la estufa, como era regalada, la tenía que usar, porque la verdad es que no. Por eso es que la leña tiene ese uso tan transversal en toda la familia, independiente de su ingreso. Tiene que ver con que nadie no es racional elegir un energético que cuesta 40 cuando tengo otro energético que cuesta 7, ¿ya? Por lo tanto, por eso el desafío de que las empresas yo tampoco estoy de acuerdo con el subsidio, porque lo único que haríamos sería aumentar la rentabilidad y la utilidad que tienen las empresas a gas. Por lo tanto, cualquier subsidio
solamente se puede llegar a pensar cuando efectivamente tengamos utilidades razonables respecto de las empresas de gas, porque hoy día si las empresas están rentando un 20%, que es fuera de los marcos razonables, y lo más probable es que sea por sobre eso, es que lo único que vamos a hacer con un subsidio es aumentar la arca de la empresa de gas. Y a mí me parece que el Estado tiene un mandato respecto de la eficiencia en el uso de los recursos públicos que no se condice con hacer ese subsidio, ¿ya? En ese sentido, completamente de acuerdo que esto tiene que revisarse. Trajimos con Daniel aquí un estudio que el ministro de Energía encargó a la Universidad de Concepción para identificar opciones para que hayan suministros de energéticos más económicos y que implica más infraestructura energética para disponer de gas y sumado a lo que ya les decía de limitar las rentabilidades de las empresas distribuidoras. En rigor, la única forma es hacerlo a lo mejor un poco más lento de lo que a todos nos gustaría, pero teniendo todos estos antecedentes a la vista, porque llamar a un subsidio es fácil, pero a mí me parece que ir a engrosar las arcas de una empresa privada no tiene ningún sentido. Claramente somos las instituciones públicas las que tenemos que dar el ejemplo en el uso de la energía. Para eso nosotros como Ministerio de Energía hemos hecho convenios con el Ministerio de Obras Públicas, con el Ministerio de Desarrollo Social y con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Con el Ministerio de Obras Públicas estuvimos desarrollando un curso para todos los que diseñan e inspeccionan edificios públicos, de modo de que todas las licitaciones se hagan con un estándar de confort térmico, ¿ya? O sea, todos los nuevos edificios se diseñen, se liciten y se haga la inspección con un estándar, ¿ya? Eso hicimos 6 cursos en diferentes fechas y por lo tanto ya tenemos un contingente de profesionales en todos los municipios que están capacitados para que los nuevos edificios cuenten con esto. También hicimos uno con el Ministerio, y todo lo hicimos ahora, este año, estuvimos a principios de año haciéndolo. Otro con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Nosotros tenemos una iniciativa que se llama Calificación Energética de Vivienda, pero hoy día esa iniciativa es voluntaria, ya no es obligatoria. Y lo que hicimos fue nuevamente hacer una capacitación a los funcionarios y a los arquitectos, constructores e ingenieros, de modo de contar con calificadores de vivienda. Cada uno podía optar al curso de manera gratuita, era un curso de 8 horas diarias por 3 días, y la obligación era que al salir tenía que hacer una cierta cantidad, que no quiero mentir y no me acuerdo del número, pero una cierta cantidad de viviendas que tenían que ellos calificar, ya de modo de asegurarnos del parque que ya está, tuviera calificación. Y el próximo año la calificación energética de vivienda es obligatoria. Sí. ¿Ya? Sí, porque podemos hacer primero la obligación, pero nuevamente nos vamos a encontrar con que nos tenemos los profesionales para hacerse cargo. Entonces lo que hicimos fue este año hacer un despliegue en todo Chile. De nuevo, aquí en Concepción hicimos 3 acciones de capacitación, cada una de 3 días con distintos profesionales, de modo que ya tenemos un número grande de profesionales que pueden hacer esta calificación y que, por lo tanto, el próximo año, cuando sea obligatoria, estos profesionales van a haber tenido la calificación y la experiencia de haberlo realizado, ¿cierto?, porque era obligación para acceder. ¿En las escuelas de arquitectura hoy día se está viendo este tema? Sí, hoy día se enseña, pero nosotros además necesitamos generar los instrumentos de política pública que haga exigible esto, ¿ya? Entonces, ya está en el MIMBU y ya está en el MOP, de modo que efectivamente la nueva construcción implica normativa de habitabilidad. Exacto. Y en lo que es vivienda antigua, la presidenta lo que hizo fue que hasta ahora cada periodo de gobierno destinaba alrededor de 1 millón de UF por
periodo de gobierno para el subsidio de acondicionamiento térmico ahora es 1 millón de UF al año, ¿ya? Por lo tanto, efectivamente se puede hacer un esfuerzo por... qué bueno que puso el tema esto de la solidaridad, porque en rigor la mayoría de nosotros hacemos las discusiones con la mitad de la información. Nos parece llamativo que en Alto Biobío se baje 44% la electricidad, pero no nos gusta que en Coronel baja un 11%. Lo que no sabemos es que después de aplicar esas tarifas recién van a estar idénticos en tarifa. O sea, nosotros no hacemos una discusión diciendo yo pago 95 y el otro paga 170, sino que por qué a mí me baja 1% y por qué al otro le baja 50%. En rigor, el proyecto se llama de equidad tarifaria y lo que viene a hacer es que todos paguemos lo mismo, a nosotros nos sube. ¿Ya? A nosotros nos sube alrededor de 600 pesos por cuenta, hemos estimado que sube. Esa alza de alrededor de 1 millón de personas es la que permite que el otro millón disminuya. ¿Ya? Con vasos comunicantes. Insisto, es algo que está... Exacto, o sea, a nosotros nos sube, a nosotros nos pasamos de 99 o sea, de 95 a 99 y ellos pasan de 170 a 100. ¿Ya? Así es, para No, si o sea, los que ganan son los que, lo que expliqué antes, la gente de Alto Biobío o de la otra que es Santa Bárbara, que está un poquito más abajo. Ellos se le está haciendo un gesto de bajarle las cuentas, pero es solidario respecto de nosotros. Exacto. Si eso no lo entendemos, no funciona la cuestión. Bueno, Tenemos que dejarla como y en está. rigor eso es lo que tendría que ocurrir luego en otras situaciones. Él pregunta por qué. La empresa no pierde. La empresa no va a perder jamás. Claro. Somos solidarios, por eso, por eso digo. Es que la única forma de poder compensar. Ellos no pierden, me va a hacer. Exacto. Porque lo otro es lo que decía ella. La otra fórmula es subsidiar entonces a los que están allá arriba, pero pasa lo que ella hizo en el análisis, Claro. de que estamos traspasando platas públicas para enriquecer al privado, Exacto. para mejorar la... En rigor lo que ocurre es que en estas comunas, que como decía el alcalde, tenemos tasas de pobreza las más altas de Chile, ocurre que el gasto familiar en energía supera el 20%, en cambio en las comunas más metropolitanas el gasto familiar en energía rondea el 5%. ¿Ya? Y no tiene que ver con que ellos consuman más que nosotros, sino que tienen precios significativamente más altos. Ingresos menores también. Ya. Por último, Huachipato. En rigor, cualquier industria, permitiéndolo el plan regulador, puede diseñar y presentar un proyecto al sistema de evaluación de impacto ambiental para que se evalúen el mérito del mismo proyecto, el diseño de las mismas y todas las implicancias medioambientales. ¿Ya? Por lo tanto, es una iniciativa privada en donde el Estado lo que hace es verificar el cumplimiento normativo. ¿Ya? Lo que yo le mostraba ahí era que es bueno tener en cuenta que la termoeléctrica moderna tiene que cumplir el estándar medioambiental que, como ya les dije, es idéntico al que tienen hoy día los países desarrollados. O sea, esto no es como las termoeléctricas antiguas que efectivamente tenían emisiones de material particulado, y entre otros, significativamente alto. Eso es lo primero. Segundo, al estar ubicado en una zona declarada saturada, esas empresas, por sobre la norma medioambiental, que ya dijimos que ahora es más exigente que la que estaba antes, tienen la obligación de compensar todo el material particulado. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Voy a poner como ejemplo lo que hizo Colbún en la comuna de Coronel. Colbún tenía una emisión 100, por decir algo.
implementó un precipitador electrostático que los dejó con emisiones de 10 o menos, porque el precipitador los deja con un 98% de retención. Ya. Ese material particulado, la empresa ya no puede poner más tecnología para compensarlo. Es decir, la empresa sigue teniendo material particulado, poco, pero tiene. Ese material particulado, la empresa tuvo que hacer una serie de inversiones fuera de su planta para compensarlo. ¿Qué es lo que hizo? Vio todas las fuentes de material particulado de la región, vio a Cementos Biobío, que está instalado aquí en la comuna, y dijo, ustedes tienen emisiones de material particulado. Yo voy a poner un filtro de mangas en sus instalaciones y las voy a inscribir como disminución mía, ¿ya? Entonces, no solamente disminuye aquí, en lo que yo hago, al máximo, en el fondo impulsado por la norma, sino que además, al estar en una zona saturada, tengo que disminuir lo mío y tanto más. Eso impacta de manera positiva, ¿ya? El flujo de material particulado, o sea, si yo veo el material particulado que había antes de la instalación de Santa María en Coronel, era mayor a la que está hoy día instalado en Coronel, ¿ya? La emisión de material particulado con la instalación de la termoeléctrica disminuyó, ¿ya? Porque la termoeléctrica no solamente tiene que hacer todos los esfuerzos por disminuir lo suyo al mínimo, sino que además tiene que hacer acciones que compensen en las demás. Muy bien. Don Hernán, la última porque ya llegamos a las 8. Sí, no, y en la misma dirección, o sea, para precisar más la información, lo que pasa es que Huachipato hizo una exposición y aquí planteó la posibilidad de cogeneración, en este caso de las emisiones dispersas que tiene hoy día de gas. Entonces, pero habló de 5 megawatts de electricidad. Nosotros, si hablamos del proyecto de la acería eléctrica, estamos hablando de 100 megawatts, entonces, hora. Entonces, 5 megawatts hora en relación a eso, me parece... Poquísimo. Claro, lo que pasa es que lo que vio Huachipato es que ellos tienen pérdidas, ya tienen pérdidas energéticas. Esas pérdidas, algunas las pueden, en el fondo, a través de la incorporación de tecnología, alrededor de $3 millones, las pueden capturar y transformarlas en energía en un proyecto pequeñito de alrededor de 3 megawatts. Eso es un proyecto en rigor de eficiencia energética y de autogeneración, pero no es el proyecto que requieren para hacer una acería eléctrica que les permita salir de las barras y generar productos de mayor valor. O sea, cuando ellos definan hacer una acería eléctrica, van a tener que implementar una termoeléctrica de mayor capacidad y no solamente este proyecto de utilización de sus pérdidas. Eso es eficientar el sistema, pero está bien igual. Bueno, eso es, estimada Seremi, muchas gracias por la entrega de toda la información. Espero que haya sido de provecho para cada uno de nosotros y nos permita, por lo tanto, en todas las discusiones que vienen, sobre todo de este plan para enfrentar el desafío de dejar atrás la zona saturada, que es un proceso, tengamos los mejores de los juicios para lograr eso. Vamos a invitar también al Ceremi de Medio Ambiente, que es la otra parte que tiene que ver con la aplicación de algunas normas y algunos ejercicios que se tienen que hacer en lo concreto para poder avanzar en esto. Se agradece, estimada, muchas gracias por Bueno, su gracias a presencia. ustedes. Se levanta la sesión. Les voy a hacer llegar la agenda para quienes no alcancen a entregar.